Soy Andy y esto es Entender el Camino. Bienvenidos a todos nuestros oyentes una vez más a Entender el Camino. Después de tomarnos más o menos un mes de descanso amplio, pues venimos una vez más antes de cerrar el año para después tomarnos otro pequeño descanso vacacional y ya volver en forma el próximo año 2021. Queremos pues hoy presentarles a una invitada muy especial que nos va a ayudar pues con esta conversación muy cotidiana que vamos a tener hoy, y es Laura Castrillón. Entonces, Lau, hola, ¿cómo estás? Hola, Andy. Gracias por invitarme. No, con todo el cariño. Bueno, no sé si de pronto quieres, antes de comenzar, pues comentarnos un poco, comentarles pues a las personas que nos escuchan algo sobre ti, como cualquier cosa que quieras comentarles. Bueno, antes creo que puedo comentar algo sobre nosotros dos. Claro. Y es que siempre tenemos conversaciones muy largas y profundas sobre muchos temas, entonces esto es como trasladar esas conversaciones a como hacer públicas estas conversaciones que tenemos. Entonces sí, eso, algo que siempre pues nos ha caracterizado a Andy y a mí es que no estábamos todo el tiempo hablando de como todos los días de cada cosa que pasa, pero hay preguntas muy profundas que es como, bueno, tal vez las podemos conversar entre los dos. Entonces eso primero sobre nosotros. Y sobre mí, pues nada, soy psicóloga, soy feminista y no sé, hago muchas cosas. Creo que en este tiempo he explorado mucho la categoría conmigo misma de ser una psicóloga o una profesional como en la frontera, porque siento que si bien mi formación disciplinaria fue sobre un tema muy específico que es la psicología, yo como que siempre estaba en la mitad de varias cosas. Me interesaba mucho por temas de ciencias sociales, como en esas intersecciones, desde perspectivas muy críticas. Entonces no soy como solo psicóloga, con todo el amor pues que siento también por mis colegas y tal, pero creo que sí, creo que soy una persona como muy fronteriza en ese sentido, como del saber. Y ya, eso. No, gracias, Lau, y estoy totalmente de acuerdo con que eso que tú mencionabas al comienzo de las conversaciones que tenemos, como que es una buena manera de trasladarlas. Claro, digamos que precisamente esa fue una de las cosas que me movilizó, como invitarte particularmente a ti. Uh-huh. Y bueno, pues digamos que ya para entrar en materia, bueno, lo pongo un poco sobre la mesa, como pensar un poco cómo, por dónde podía ir esta conversación o cómo podía iniciar siquiera, como que tuvo sus desafíos, porque claro, digamos, en las anteriores ocasiones pues hablamos de arte y pues el arte presenta muchas cosas, y como que igual hay unas claridades y unas preconcepciones cotidianas que tiene la gente. En el caso de la vez pasada que hablamos sobre inmigración, pues digamos que el invitado dio mucho para entrar muy fácil al tema, desde su experiencia. Aquí digamos que las preguntas o tentativas, que no tienen que ser las principales o las que vayan a ser, son un poco más, no sé si ponerlo así como ambiguas, así como empezar con una pregunta, no sé si es filosófica o cotidiana, pero la pongo igual sobre. Lau, digamos, ¿tú creerías que es posible definir a otra persona? Se me abren como dos caminos con esta pregunta. El primero es, pues no puedo yo hablar por otra persona. Creo que nadie sabe más de su vida que la persona misma. En ese sentido, solo yo me puedo nombrar. Sin embargo, se abre el otro camino, y es que este tema de crear un sujeto en el escenario social
¿sí? Como ponerle un nombre, es muy estratégico. Es muy estratégico y ha sido también la herramienta de muchos movimientos sociales para posicionar sus luchas, ¿no? Y traducirlas en política. O sea, es decir, no puedo yo nombrar quién es o no mujer, no puedo yo nombrar quién es o no una persona negra, pero necesitamos esa diferenciación en el escenario, pues, de las políticas de Estado. Y en ese escenario es muy estratégico. El tema es que en lo que desborda como este tema de cómo se escribe la ley, cómo se escriben los derechos, pues realmente creo yo, no puedo hacerlo. Creo que eso quita como mucha capacidad de agencia que tenemos de decir quiénes somos, ¿no? También de hablar de nuestra propia historia. Entonces son dos caminos no necesariamente compatibles en este momento de la conversación, pero es lo que pienso por ahora. No sé, ¿qué tú piensas? No, claro, digamos que a mí lo que me suscita eso que tú pones, que estoy totalmente de acuerdo, es, bueno, claramente hay una dimensión estratégica y tal vez no sé si yo la llamaría más como esa necesidad de categorización, sobre algo que también quiero entrar ahorita, pero es esa dimensión estratégica que tú mencionas también violenta, digamos, en su naturaleza. ¿Me lo preguntas? Sí, me lo pregunto. No sé, me parece una discusión como para hilar muy fino, porque uff, no sé, no, claro que es violento a veces como existimos ciertos sujetos en la ley, por ejemplo. O sea, y como existimos también en los discursos de quienes gobiernan, ¿sí? O sea, me voy por ese lado, ahí lo veo violento. Cuando, por ejemplo, no sé, Claudia López dice que, o sea, bueno, la alcaldía dice que por recomendación de la comorbilidad de enfermedades, no sé qué, entonces las personas gordas no podemos salir a la calle porque nos vamos a morir de COVID, ¿sí? O sea, esa manera en la que nos nombran y además ponen como mandan como una línea de cómo darse cuenta si una persona es o no gorda, o si una persona es o no mujer, o es o no hombre, que es básicamente como al ojo, ¿sí? La instrucción era como que no, que era más fácil para la policía identificar quién era hombre, quién era mujer y evitar toda interacción de pedir cédula y demás para verificar su identidad de género. Entonces, con base en eso, en revisarlo a ojo, pues nos nombran, ¿sí? Y así nos dividen y tal. Entonces, en ese sentido, claro que lo veo muy violento. Nombrar, o sea, el hecho de nombrar en sí mismo puede tener sus matices, pero la manera en la que ese nombrar se traduce en cómo se regula la vida social, creo que ahí sí es donde tenemos problemas. Lo mismo con, no sé, estos discursos sobre el enfoque diferencial y el enfoque interseccional. Es violento cuando quiero meter en un saco a todas las mujeres del país, por ejemplo, sin reconocer cuáles son sus pues las condiciones de vida que la atraviesan, ¿sí? Y cómo opera eso en un cóctel de cosas, y eso configura la vida de cierta manera, y el hecho de que yo sienta que los derechos sexuales y reproductivos son, por ejemplo, o sea, son de acceso equitativo para todas las mujeres. Por ejemplo, una mujer en la ciudad de Bogotá y una mujer en La Guajira, pensar que es así solamente porque así se nombró, porque solamente incluí la palabra diferencial, pues eso también es violento. Y es violento también cuando yo quiero hablar por otra persona dentro del movimiento social y decir, tú no puedes entrar porque, no sé, en este momento estoy pensando como en el caso de las personas trans, particularmente de las mujeres trans dentro del feminismo, ¿no? Como todo este discurso súper violento, biologicista, de que el feminismo es solamente para las mujeres que tienen vulva.
eso es también nombrar y con base en ese nombrar te saco, porque según yo no existes aquí, eh, bajo pues una súper mala comprensión de lo que son los feminismos. En fin, o sea, eso es como otro tema, pero creo que en esos escenarios me parece que es violento. Pero vuelvo a lo mismo, como que las mujeres, por ejemplo, llevan años en este país, años, luchando para que exista, por ejemplo, la 1257, para que luego exista la ley 1761, que es la que tipifica el feminicidio en Colombia. Entonces, eso solamente es posible gracias a que nos pudimos nombrar bajo como este sujeto colectivo, ¿no? Como las mujeres. Pero pues tiene sus matices, o sea, pasan estas cosas que te conté antes, ¿no? Como de cómo esto puede ser también violento. Sin embargo, alguien tiene que hacerlo, o sea, sin embargo, el trabajo de incidencia por nombrar y nombrar de una manera, pues, crítica y nombrar de una manera cuidadosa, pues es algo que tenemos que seguir haciendo. Y es particularmente una de las labores de los movimientos sociales, creo yo. Claro, total. Digamos que a mí inmediatamente ahí me parece importante destacar dos cosas, ¿no? Y primero es como la legalidad del asunto. Y es como, claro, tú ahorita mencionabas un poco lo del pico y género, de alguna manera, que ocurrió a comienzo de año aquí. Y es, claro, cómo identificar, digamos, el género de alguien, ¿no? Digamos que antes, digamos, todavía, pero más que nada antes, estaba todo este asunto de que tiene que ver con el prejuicio sobre la expresión que necesita corresponderse con un género, pero hoy en día ya evolucionó a un ámbito mucho más burocrático y es, que es lo que dice la cédula, ¿no? Y, Uh-huh. y creo que eso es ignorar también pues muchas de estas cosas como pues no necesariamente es fácil ni necesariamente es una opción para todos como tomar esos trámites legales, ¿no? Igual que el cambio de nombre, porque es un Sí. proceso traumático que implica cambiar Es todo, cierto. ¿no? Si te graduaste tienes que cambiar los diplomas, tienes que cambiar todos los registros, bueno, es todo un proceso y digamos que también un poco ahí preguntaba, digamos también, porque claro, hay una violencia como la que tú mencionas, hay una necesidad también, pero también hay un problema de categorización, ¿no? Hay muchos, y aquí también digamos que veo desde mi experiencia en la academia, hay muchos que digamos que acusan cualquier forma de disidencia identitario sexual y de buscar pensar sin categorías. Eh, Uh-huh. ¿Considerarías que eso realmente es lo que se busca, pensar sin categorías, o es algo distinto? Um, Creo que cuando no sé, llenar un formulario del censo, por ejemplo, es una mierda que me digan, ¿eres hombre o eres mujer? ¿Eres heterosexual o eres lesbiana? ¿Sí? Y en ese sentido igual lleno el formulario, ¿sí? O sea, es decir, me toca. Eh, pero la vida pues es más que un formulario, ¿no? Como que las relaciones y los vínculos se tejen en niveles mucho más allá de decir, ay, Andy, mi amigo, el hombre, ¿no? Entonces, creo que, y eso creo que nos lo han enseñado las feministas, el tema de, también voy a decirlo en este momento, muy mal leído por las que actualmente se denominan radicales, este tema de destruir el género como una categoría que nos ubica en un binario, como en dos únicas posibilidades, es muy importante para rehabilitar como el género y construirlo a nuestra manera. En ese sentido, pues me parece que sí, o sea, obvio que yo lo que quisiéramos destruir y lo que quisiéramos como sacar de la mesa como un tema central es que es lo que, a ver, como es esa categorización, pero no para decir que hay cuerpos, o sea, que todos los cuerpos somos iguales, o que todos los cuerpos hemos sufrido la misma violencia, y la violencia es violencia, y humanismo y esas cosas, sino seguir reconociendo que claro que históricamente ese nombrar ha tenido unas consecuencias, ¿sí? Para todas las personas. Y eso no hace que yo sufra, no sé, yo como mujer cisgénero sufra más o menos que una mujer trans, porque es que tenemos
o sea, hemos pasado por unas violencias muy distintas. Simplemente creo que hace alusión como a poder cuestionarse bajo qué como presupuestos de la moral, de la ética, o sea, como bajo qué instituciones hemos creado esa categorización, es decir, el género hoy existe, hablando del género, como una categoría que es profundamente funcional a, no sé, a la idea del Estado-Nación, por ejemplo, ¿sí? Como que necesitamos primero, o sea, primero el Estado necesita la unión de un hombre y una mujer, digamos, para que vivan juntos, digamos, para poder como perpetuar esa precarización laboral en la que una vivienda solo se sostiene si hay 2 sueldos, por ejemplo, mínimo. Pero además es funcional a la idea del Estado-Nación porque necesitamos seguir reproduciendo, o sea, seguir pariendo mano de obra barata, ¿sí? ¿Sí? Como seguir, como teniendo hijos, es decir, y en ese sentido, pues esa idea de que el género nos ubica en hombre y mujer y que bajo esa idea binaria del género se reproduce, por ejemplo, la familia, y bajo esa reproducción de la familia el Estado sigue existiendo como existe hoy en día. Hay un libro que se llama, no tengo bien el nombre completo en este momento, creo que se llama La Nación Heterosexual, es de Ochi Curiel, es profe de la Javeriana, y ella como que ahí hace un análisis bien profundo de cómo esta idea del género, como lo conocemos, cómo es funcional en la política, digamos, escrita, lo que hace simplemente es reproducir como pues el colonialismo, ¿sí? No quiero ya ponerme muy ñoña, pero en fin, o sea, creo que esa categorización sí necesitamos como desbaratarla cuando la vemos en relación con otras matrices como de opresión, ¿sí? Creo que desbaratar eso no significa entonces dejar de nombrarnos, porque yo todavía quiero nombrarme como una mujer, todavía, porque necesito además hacerlo para decirle al resto del mundo que este cuerpo ha pasado por unas cosas, ¿sí? Sí, unas cosas diferentes a las que tú, Andy, por ejemplo, has pasado, sin decir que son mayores o menores. Creo que históricamente ya sabemos la respuesta de cómo eso marca como nuestras identidades, nuestros cuerpos, nuestras historias, pero creo que necesitamos seguir nombrándonos de esa manera. Tal vez es la manera en la que decidimos existir, en la que decidimos cómo suscribir esos contratos de pronto como del Estado. Esa es la manera en la que digamos cuestionar y digamos destruir un poco esa categorización del género. También el modo en el que bajo esa categorización asumimos que tenemos ciertos. En la universidad también una profe siempre hablaba como que el género nos asigna roles, valores y oportunidades para existir en el escenario social. Y la manera en la que mi cuerpo de mujer cisgénero tal, me ubica en un escenario en el que, no sé, por ejemplo, tengo que ser flaca, tengo que conseguir marido, tengo que a cierta edad haber alcanzado ciertas cosas, eventualmente tendré que parir. Creo que eso es algo que necesito desbaratar y tal vez construir mi propio significado de lo que significa, construir mi propio significado sobre lo que para mí es ser mujer, ser la mujer que soy, ¿sí? Y lo que construyo con otras. Eso, creo. No, es súper de acuerdo, y es súper bonito, como particularmente eso último que mencionas sobre el autonombrarse. Y yo no sé si eso podría también incluso entenderse como una experiencia espiritual, porque de alguna manera también es como yo me percibo, y a partir de esa autopercepción que tiene nombres, por supuesto, que siempre desde muchos espacios nos reiteran que ponerle nombre a las cosas es importante. Y claro, como en ese nombrarlo también es como construir paz con uno mismo, ¿no? Como llegar a acuerdos, a principios. Sí, entonces, estoy muy de acuerdo. sí, y hay unos, sin embargo, hay una
si uno mira comentarios de Facebook, que creo que siempre es o comentarios de YouTube, que siempre es un ejercicio interesante, y seguramente tú también lo habrás hecho en muchas veces, pues particularmente aquí en Latinoamérica, y uno se encuentra siempre con personas, y yo no sé si las llamaría críticas, pero pues claro, digamos, está como, llamémosla para fines de esta conversación, la oposición de eso que estamos hablando. Okay. Y resulta que, claro, una de esas grandes críticas también es, no, pero es que usan etiquetas para todos, ¿no? Se quieren sentirse especial. Hace muy poco, esta semana que acaba de pasar, La Disidencia, este espacio del espectador, un video sobre la demisexualidad. Y los primeros comentarios en Facebook sobre el video eran, hay gente que quiere sentirse especial, gente que quiere etiquetarse para todo, ponerle nombre a cosas, estos millennials y se inventan cosas cada vez más, bueno, todos los discursos que ya y de manera irónica también disfrutamos. Entonces, claro, digamos, a propósito de eso, y también, digamos, de que en Latinoamérica, digamos, particularmente en los últimos 5 años más o menos, ha habido como un auge, digamos, siempre han habido alas conservadoras, por supuesto, pero durante los últimos 5 años ha habido un auge de conservadurismo, digamos, de tinte, y esto lo pongo muy entre comillas, académico, que ya se está moviendo en otros ámbitos, en otros espacios, particularmente, pues, retoman mucho no sé si conoces a Ben Shapiro, por allá en Estados Unidos. Pues, no. Un ídolo, también entre comillas, académico de los conservadores. Aquí tenemos en Argentina a Agustín Laje, que es uno de estos que no ha dejado morir el término ideología de género. Entonces, claro, digamos, ¿de dónde proviene este impulso? Primero, en general de las zonas conservadoras, de acabar como con cualquier forma de disidencia, de ridiculizarla, pero también de dónde surge esta pretensión de repente convertirla en asunto intelectual, ¿no? Porque últimamente es eso, es como mi academia es más inteligente, sabe más que la tuya y por lo tanto te destruye y te humilla. Sí. No sé, yo creo que la academia me tiene... Es un escenario muy, muy paradójico, como que queremos seguir habitando, pero está realmente lleno como de muchos esnovismos como este que mencionas. Sobre el término de ideología, yo creo que es como algo, yo aún no lo tengo tan claro, la verdad. Creo que hay aquí, incluso alguna vez leí un comentario de Nancy Prada que decía como, sí, o sea, esto sí es una ideología de género, y les voy a explicar por qué, pero no es una ideología de género en los términos en los que esta gente nos lo ha dicho, ¿no? Creo que como en el debate público es un tema muy, como todavía muy delicado, ¿sí? Como traer estas reflexiones así académicas de qué es la ideología, qué no es la ideología, es algo que fácilmente puede ser instrumentalizado para seguir construyendo este discurso como del otro, ¿no? La otrificación esta de Colombia se divide entre los conservadores heterosexuales de bien y el resto, ¿no? La izquierda homosexual. Sí, es decir, yo no tengo tan claro esta reflexión sobre la ideología en este momento. Sí, creo que dejaría eso ahí. Creo que en todo caso, por ejemplo, hablar de género como nos trae a ver un espectro, digamos, más amplio. Creo que hay una manera en la que podemos entender, digamos, la violencia basada en género y sexualidad de una manera en la que esto no recae solamente sobre la violencia ejercida contra las mujeres. Creo que en ese sentido podemos ver que, no sé, digamos, como yo lo veo, es como un llamado al orden, ¿sí? La violencia es un llamado al orden, es como estamos creando este mundo y lo digo, como son discursos oficiales, ¿sí? O sea, la Constitución, la familia es hombre y mujer, creamos este mundo, por favor, no te salgas de ahí, y cuando te sales de ahí, te voy a hacer una sanción correctiva. Sí. Bueno, de convivencia. Sí, literal, creo que sí. O sea,
te voy a hacer un llamado al orden. Un llamado al orden es organizar una marcha contra, no sé, Gina Parodi. No estoy hablando aquí de Gina Parodi como mujer en la política, porque pues no, hablo como de cómo ella fue usada también como una estrategia para deslegitimar pues como las disidencias sexuales y de género. Creo que ese es un llamado al orden. Creo que un llamado al orden es, pues, no sé, personas en diferentes regiones en Colombia. Esta mujer es lesbiana, entonces vamos a violarla, ¿no? Porque lo que no ha probado es el sexo con un hombre. Llamados al orden, sí, pues las violaciones correctivas, creo que esas son, es como es decir, oye, te estás saliendo de aquí y de la manera más cruel te lo voy a hacer saber. Y asimismo, pues lo del pico y género, y asimismo, no sé, ir a tratar de acceder a un aborto en Colombia, aunque es, pues digamos, estratégicamente puede ser legal y hay como quiebres donde sí, claro, es legal, pero el llamado al orden es, bueno, pediste un aborto hace, no sé, 3 meses y no te lo hemos dado porque todos los médicos hicimos objeción de conciencia y pues la verdad es que la mujer no está llamada a no parir, estás llamada a tener a tu bebé. No nos importa lo que pase contigo. Esos son llamados al orden, como mira, aquí está la heteronorma para que la cumplas, no para que seas la disidencia a eso. Y de maneras muy crueles creo que se hacen esos llamados al orden. Y entonces, ¿contra quiénes se hace? Claro que contra quienes hemos ocupado históricamente una posición pues subordinada en este escenario como de el sistema sexo-género. Somos las mujeres, somos las niñas y los niños, los adultos, las adultas mayores, no por mujeres, ¿sí? Sino porque en relación al sistema, o sea, en el sistema sexo-género hay un sujeto que claramente es el que sostiene el poder, ¿no? Y es como el sujeto pues masculino, hombre cisgénero, clase media alta y blanco, ¿sí? En ese sentido, quienes no hacemos parte de esa caja, somos llamados al orden. Y eso no solamente es violencia basada en género, claro que no. Eso se articula con otras violencias, ¿no? O sea, por razones de clase, por razones de raza, edad, bueno, mil cosas. Pero por eso es que cuando hablamos de violencia basada en género, entonces decimos, pues, es claro, mayormente ejercida contra las mujeres, pero es que aquí estamos olvidando un montón de cosas que se coproducen dentro de esa violencia basada en género, ¿no? Que sí, las niñas y los niños en las casas, víctimas de agresión por parte de, bueno, la mayoría de veces por los hombres cuidadores. Sí, bueno, o sea, como que creo que eso nos ayuda a entender un poco más como cuando hablamos de violencia basada en género, no solo hablamos de mujeres, pero no tenemos que olvidar que la violencia contra las mujeres pues existe, ¿no? O sea, existe de unas maneras también muy crueles y tal. Entonces, eso por un lado. Y eso nos permite ampliar como esto que decías al principio de cómo es violento nombrar. Pienso en lo del plebiscito, ¿sí? Cómo fue tan fácil transformar un discurso en el que hablábamos de reparación a las mujeres, a la población LGBTI dentro del conflicto armado y cómo muy rápidamente eso se convirtió en un proyecto por homosexualizar a Colombia. Sí, es decir, como eso se convirtió en marchas, como eso hizo que se cayera el acuerdo, es que es muy fuerte cuando vemos cómo eso se articula con otros escenarios de disputa del poder, es una mierda, ¿sí? Y eso solamente fue como en detrimento de nuestros derechos, eso fue lo que pasó, y bueno, eso, creo que me fui como muy por las ramas. No, está súper bien. Además, mira que se conecta también como con justo una cosa que estaba considerando y es, claro, hay un temor muy grande en general y no tiene que ser como del ala más conservadora, sino también de la persona más cotidiana, de cualquier ciudadano, y es estas comunidades, por ponerle un nombre, estas comunidades están buscando que todo el mundo, mejor dicho, el rayo homosexualizador, ¿no? Como que todo el mundo se va a volver gay, todas se van a volver lesbianas, todas se van a volver trans,
Y lo curioso es que, y yo creo que tú lo sabes muy bien, no solamente es un asunto de las alas conservadoras, incluso el ciudadano a pie, sino incluso también de algunos grupos, también de alguna manera, por poner su nombre, pues algunos grupos progresistas, ¿no? También les hace miedo, ¿no? Es como, uy, ahora todo va a ser trans. Yo creo que también has visto eso. Sí. Claro, entonces mi pregunta ahí es, ¿tú crees que va a llegar el día, o será necesario que llegue el día, en que realmente las disidencias dejen de ser disidencias? Wow, no lo sé. No lo sé, porque el tema también de ser disidencia es oponerse a unos discursos particulares, ¿no? A un status quo particular. ¿Qué puede pasar? Cosa que ya ha pasado. O sea, tenemos una alcaldesa, no voy a hablar de ella como política, ¿no? Un poquito así. Tenemos una alcaldesa que es lesbiana. Nunca se nombra lesbiana en la opinión pública, ok, como lo dijimos al principio, cada quien puede nombrarse como quiera, que digamos tiene un discurso que eventualmente reivindica a la población LGBTI, no necesariamente a las disidencias sexuales, o sea, es como que el nombre más liberal es población LGBTI. Eso no hace que sea necesariamente disidente. La reivindica eventualmente, pero bajo su alcaldía también han sucedido unos casos gravísimos de cómo mujeres trans mueren por abandono del Estado, ¿sí? En los tiempos de la pandemia. O sea, dentro de su gobierno. Entonces también pasa que esto del pico y género. Sí, entonces, pensando en ese ejemplo, ella ya no hace parte, o no sé si alguna vez se sintió parte también, de lo que pudiéramos pensar como la disidencia. Es una mujer diversa, sí, pero es una mujer diversa que hace parte del status quo. La preocupación, yo creo, es ¿qué pasa cuando dejamos de oponernos? Dos cosas: o ya en serio creamos el mundo, hemos terminado de crear el mundo que nos hemos soñado, cosa que es súper utópica, ¿cierto? O hemos decidido también como alinearnos con ese discurso del status quo. Y yo creo que en ese sentido, pues no, o sea, no sé si algún día yo me siento parte de la disidencia, ¿no? O sea, de las disidencias sexuales y de género. No sé si podamos dejar de nombrarnos de esa manera, si yo pueda dejar de hacerlo. Porque hay unas ideas muy profundas de base, como tú decías. Creo que también es un tema muy, muy, muy espiritual. Hay una canción de metal, que el otro día la hablé con alguien más, se llama Declaración de Independencia Espiritual. Y básicamente es como una canción que dice, pues nadie habla de mi propio poder, ni cómo yo lo quiero expresar. Y ese es un poder que muchas veces se construye en oposición a lo que me han querido enseñar, ¿sí? En ese sentido, pues traduciéndolo como más en el escenario social, pues no, yo no creo que pueda dejar de hacer parte de la disidencia. Si dejar de existir como disidencia significa que nos hemos alineado con lo que siempre hemos criticado, o bien que hemos logrado nuestra gran utopía, que es crear un mundo en el que todos tenemos un lugar y valemos por lo que somos más que por lo que dicen nuestros cuerpos que somos. Entonces esa es mi pregunta, como mi respuesta así más visceral, pero no sé, ¿qué tú piensas? No, pues me parece pues súper bonito, obviamente, todo lo que dices, aparte porque yo siento que, claro, creo que nos pone una dicotomía importante de, primero, claramente somos todos, no solamente a nivel de género, sino a nivel en general de construcción de paz. Somos una sociedad aspiracional, ¿no? Que aspiramos a que en un momento la gente paila que está en el poder y que determina lo que debe hacerse no esté más, pero también nos contrapone con la pregunta de si llega ese momento, entonces se acabará la lucha. Tal vez no, a mi parecer no, y yo creo que tú también lo compartes, porque siempre habrá algo más. Por la naturaleza humana siempre pone algo más que contra lo que haya que oponerse, ¿no? Un poco es, sí. Aquí esto es puro dialéctica,
dialéctica tradicional. Sí. Pero, pues bueno, en general pues sí espero que por lo menos pues estas violencias sí transiten, ¿no? Como hay muchas violencias que transitan y que pues siguen permaneciendo, pero ya no son tan graves. Y yo creo que ese progreso sí existe, claramente. Si uno vive hace 50 años y vive ahora, pues no lo notará. Sí, claro. Pero bueno, claramente todavía hay muchas personas que siguen sufriendo de muchas maneras como por esta situación, particularmente en las zonas, incluso creo que es un asunto de clase porque creo que... Sí, total. Claro, como alguna vez lo hemos comentado mucho, pero ser una persona homosexual o trans, yo que sé, en Soacha, en Ciudad Bolívar, no es lo mismo que serlo en Rosales. Sí, y yo creo que ahí entra un montón esto que mencioné al principio de que no es lo mismo lo diferencial de lo interseccional. O sea, obvio, creo que hay muchas feministas que dan sopa y seco sobre este tema, pero mi comprensión inicial sobre esto es que claro, no somos todos parte del mismo costal, todas y todos. Primero, sí, o sea, hemos visto como, por ejemplo, una marcha del orgullo LGBT está llena de pancartas, de avisos, de caravanas, de multinacionales con banderas de arcoíris, en fin, o sea, como que creo que sí, no es lo mismo, pues tú puedes ser un hombre gay o lo que sea, pero conocemos muchos hombres gay que siguen reproduciendo ciertos, ¿no? Hombres gays con relaciones heterosexuales, así sea entre hombres, así mismo las mujeres y así mismo, o sea, personas trans, en fin, creo que es más como de desbaratarnos esa cosa que tenemos adentro que nos hace reproducir esa opresión porque hemos sido pues socializadas en eso. Pero creo que cuando hablamos volviendo a lo interseccional, no es... la idea no es seguirlo viendo en cajitas, como Andy viene con 4 cajitas. Andy es un hombre joven, Andy es un hombre cisgénero, ¿sí? Como, no, esto es como un ciclo de matrices, o sea, como las matrices de opresión se coproducen entre sí, o sea, no hay una violencia por razones de clase que no esté atravesada por una violencia basada en género, ¿sí? Porque no podemos hablar de, no sé, que es la crítica que siempre le hicieron pues a Marx, muchas feministas también lo hicieron, como no podemos hablar de solo la clase obrera no es un montón de hombres que salen a trabajar, ¿sí? Sí. O sea, la clase obrera somos también las mujeres que estamos haciendo el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidado en las casas, y que incluso cuando tú eres el obrero, tú estás ejerciendo una violencia sobre mí. O sea, pensándolo en ese ejemplo súper abstracto, Marx, un clásico, pero ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa en el conflicto armado? Hay informes sobre qué es lo que ha sucedido con la población LGBTI en el marco del conflicto, y es no solamente ha sido victimizada porque vives en un territorio empobrecido, sino porque eres una persona racializada, pero no suficiente con eso, eres una persona disidente del sistema sexogénero. O sea, es complicado, es muy complicado. Claro. Cuando pensamos que somos cajitas, no, es que son cosas que se coproducen, y no puedo pensar la clase si no estoy pensando el género, y no puedo pensar la clase y el género si no estoy pensando la raza, y no puedo pensar en esas cosas si no pienso en la edad, si no pienso en la afiliación política, si no pienso incluso en la afiliación religiosa de la gente, porque creo que eso nos inscribe en escenarios diferentes. Digamos, no sé si conoces esta historia, pero hace unos años en Vista Hermosa, esto está en un informe de Colombia Diversa, la guerrilla decide hacer un testeo masivo de pruebas de VIH a la población en general, digamos bajo el supuesto de que no se quería discriminar a nadie. Y cuando hacen ese testeo, obviamente, ¿quiénes son las personas acusadas de iniciar los contagios para quienes la prueba les da positivo? Pues a las mujeres trans del territorio.
Y no solo las señalan de haber contagiado al resto de la gente, sino que las señalan de ser informantes entre diferentes actores armados, ellas salen desplazadas de allá. Sí, entonces son mujeres que claro, mujeres que también por el contexto en el que vivían, pues su proceso de tránsito es bien particular, entonces eran leídas como las locas, ¿no? Lo digo como pues después de leer el informe y también pues teniendo esta conversación entre nosotros, aunque reconozco claramente que son las personas trans quienes pueden contar mejor su historia y demás, pero tratando como de contar lo que sé. Entonces ellas salen porque están en un territorio que por las condiciones estructurales del conflicto, pues, o sea, están allí. Mujeres que son desplazadas por ser mujeres trans, porque además ser mujer trans en el escenario social, en un contexto en el que todo el mundo en general está siendo víctima de violencia, ellas son como que la violencia para ellas es a un costo diferente, ¿sí? No solamente tienen que resistirse a los actores armados como lo hacen las otras personas de la comunidad, sino tienen que hacerlo sabiendo que además van a ser señaladas por ser mujeres trans, en un contexto en el que además ellas fueron las señaladas, pero no los hombres cisgénero, heterosexuales, que tenían sus matrimonios, que tenían sexo con ellas. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Hombres que por supuesto también están sometidos a una violencia impresionante al estar en un territorio pues con presencia de actores armados. Entonces a eso me refiero, o sea, no puedo entender una cosa sin la otra y no puedo entenderlo en cajitas separadas, porque eso es lo que hace que la reflexión como que se quede muy en el vacío. Cuando hablo de lo interseccional no solamente tengo que decir, ay, las mujeres negras, pobres, lesbianas, campesinas, sino que tengo que entender cómo eso configura un escenario diferente para ellas y una matriz de opresión que es muy específica, y no solo nombrarlo, sino a partir de ahí sí viene como el ejercicio de nombrar, y a partir de esa comprensión bien crítica de lo interseccional, pues poder crear formas de garantizar sus derechos. Sí, esa pues estaría como del Estado. Y vienen otras ironías, como en muchos escenarios las disidencias sexuales y de género y otras disidencias, o sea, pues sí, como, pero porque es el tema del que estamos hablando. Nos oponemos a no sé, o nos genera mucho ruido que exista esta idea del Estado-Nación y que tengamos que someternos a eso, pero igual queremos garantizar los derechos. Sí, no lo estoy diciendo como, lo planteo también como una duda, ¿no? Es un poco este ejercicio es también mediar con las propias contradicciones. Pero bueno, como eso sobre lo interseccional. No, total, y además que, digamos que un poco cuando introducía esta problemática, un poco nosotros sabemos, particularmente nosotros dos, no nos es ajeno el tema de nombrarse de una manera por autocuidado propio. Aún así sigue teniendo un montón de compliques en el entorno inmediato, en la matriz de relaciones más cercana, de muchas maneras inesperadas, ¿no? Sí. Y eso no cambia para, digamos que, a pesar de que se sienta que hoy en día es un poco más apto, de que es un poco más bien visto, como tener ciertas autoidentificaciones, ciertamente no es del todo cierto, creo que es como una perspectiva un poco coloreada, y un poco pasa, por supuesto, en espacios un poco más rurales y urbanos, populares, porque claro, es donde uno ve como que echan a personas de la casa, que las linchan, que hay persecución pública de su comunidad, bueno, un montón de esas cosas. Y más allá de si este espacio se da como en ciertos territorios sociales, como ya para ir cerrando también, como pues tú, Lau Castrillón, pues, ¿qué le dirías a toda esa gente que se siente desamparada por el hecho de ser y solo ser sin sentir que pueden ser? Escuchen la canción de Declaración de Independencia Espiritual. Mentiras, no, pues es una canción muy estridente, pero sí creo que tiene que ver
digamos, más, como antes de, para algunas personas pudo haber sido distinto, pero yo creo que, sí, es decir, voy a replantear lo que igual no he dicho, pero voy a replantearlo. Eh, um, Creo que es muy importante como entender que el tema de nombrarse, de decir quiénes somos, es algo que claro que debe tener un eco afuera, ¿no? Porque también lo que no se nombra no existe en muchos momentos. Pero es sobre todo una tarea de búsqueda como de la autodeterminación propia y de reconocer el poder que implica nombrarme. No solo nombrarme porque alguien más me lo dijo, sino porque yo así lo siento y yo así me siento valiente y yo así me siento que estoy resistiendo de alguna manera a unos discursos particulares, incluso a unas cosas impuestas. No tiene que ser pues el pico y género, ¿sí? O sea, pueden ser también los mandatos familiares. Y yo creo que eso por un lado como es muy muy importante, que no solamente para quienes hemos pasado por esto de cómo nombrarnos y quiénes somos. Yo en este momento no sé, o sea, pasé por un tiempo en el que decía como, bueno, puedo ser una mujer heterosexual, después dije, no, puedo ser bisexual, ahora siento que soy lesbiana, y no lo digo como por ahí, es como que todo fluctúa y tal, aunque puedo creerlo así de alguna manera, sino porque he ido descubriendo que también muchas cosas que implicaban nombrarme pasaban por sentir que tenía que tener contentas a muchas personas. Total. Pero cuando de pronto como que sentí que podía mirar para adentro y que además estaba rodeada de una red de cuidado muy amorosa, muy sólida, que me sostenía, dije, pues sí, puedo, o sea, no solo puedo nombrarme, sino que puedo decidir, sino que puedo ser consciente de que estoy en el proceso de nombrarme y no sentir que el resto me está presionando para eso. Entonces yo creo que por un lado es como es un llamado bien profundo a encontrar como esa autodeterminación y el poder interior para poder saber o sea, cómo me quiero nombrar, quién quiero ser, o si no me quiero nombrar, o lo que sea, o quién soy, ¿no? Porque, bueno, y por otro lado, creo que la estrategia más obvia, pero al tiempo no, y la estrategia más que también, o sea, que también es muy revolucionaria en el mundo en el que nos quieren tener constantemente ocupados, cansados, sobreexplotados, aislados, una estrategia muy de disidencia es crear una red de afecto que pueda sostenerte en ese proceso de búsqueda. Porque también sé que muchas personas hemos recibido como el rechazo de, no sé, miembros de la familia o personas que pensábamos cercanas o, sí, bueno, o sea, o puede que la familia no nos retire ese apoyo permanente, pero sí se notan ciertas cosas que cambian, ¿no? Cuando decidimos ser auténticas, auténticos con quienes siempre hemos sido. Creo que teniendo eso en cuenta, que es muy común la historia de sentir el rechazo y tal, es como tener una red de cuidado que te pueda sostener para este y para todos los chascos que vayan a pasar en la vida. Pero creo que particularmente en este sentido, hablando del tema de la diversidad sexual, para mí fue muy importante eso, sentir que tenía amigas, amigues que me decían, ay, no, o sea, qué chimba, cuéntame más, o qué necesitas, o bueno, como aquí estamos, ¿no? Cuando yo he sentido que de pronto no he recibido apoyo de personas de quien esperaba el apoyo. Entonces creo que la red de cuidado es muy importante y creo que todo es mucho más rico como en términos de reflexión y de proceso
personal y tal, cuando vemos que esto es una cosa que tiene muchas aristas, como que no es solamente el lema clásico de nuevo, de las multinacionales, de el amor es el amor, porque es que esto no es únicamente sobre el amor, esto no es Y únicamente total, sobre quién me gusta, o sí, esto es sobre nos están matando, esto es sobre, no puede ser que tengamos a veces personas en el poder que tengan discursos tan retrógrados, tan heteronormados, que son, bueno, muy violentos. Esto es sobre eso, esto es sobre que un acuerdo de paz se cayó porque le hicieron creer a medio país que esto se trataba de que nos íbamos a volver todos homosexuales. O sea, creo que hay unas disputas también muy fuertes que desbordan de el amor es el amor, ¿sí? Creo que amar también es una decisión muy valiente, sobre todo cuando amamos o deseamos o queremos crear vínculos con personas con quienes históricamente no hemos podido hacerlo, pero, pero el proceso tiene muchos más matices que eso. Y creo que eso es muy importante reconocerlo y rodearnos de una red que nos pueda sostener en esa búsqueda. Eso pienso. pues Lau, quiero agradecerte particularmente por dos cosas, una personal y es, pues, a propósito de eso que mencionas de como de estas redes de cuidado, pues gracias por ser parte fundamental de la mía. Gracias por ser parte de mi red de cuidado, Andy. Ay, gracias. Y lo segundo es, pues, lo que siempre te digo, gracias por compartir tu amplia sabiduría sobre esto, que aprendí mucho en esta conversación además, y espero que la gente que nos escucha también. Y pues nada, Lau, muchas gracias por dedicar un tiempito para conversar aquí un ratico. No, Andy, gracias a ti. Gracias por ser parte también de mi red de cuidado. Gracias porque creo que tienes el don de la pregunta. Porque no hay buenas reflexiones ni conversaciones. O bueno, puede que sí las haya, pero saber preguntar y preguntar de una manera en la que se amplíen posibilidades es algo que siempre he admirado mucho de ti. Entonces, ahora me encanta más que sea una conversación que puedan escuchar más personas y eso. Gracias también por tu sabiduría. Yo también aprendo mucho de ti todo el tiempo, este año en particular. Entonces, bueno, eso. Ojalá podamos abrazarnos pronto. Claro que sí. Bueno, y a las personas que nos oyen, pues nada, nos veremos, nos escucharemos el próximo año y vendremos ya, digamos, con otros temas. Vamos a hablar un poquito como de incidencia en territorio popular y también un poco algo que tal vez a muchas personas les quede después de escuchar, como particularmente lo que hablamos hoy es, bueno, ¿y qué pasa cuando entran como en esas conversaciones figuras como la religión, como Dios, Jesús, qué dice la Biblia? Bueno, también vamos a tener un espacio para hablar después de teologías disidentes y con algunas personas que estamos evaluando. Entonces, pues nada, eso se viene para el próximo año. Muchas gracias por acompañarnos y feliz día para todos. Abracitos.